Se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué pasaba? Los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se las lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, ¿como qué? Como los lavamientos de vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: ¿qué? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Vamos a disponer allí nuestro corazón, Señor, en esta noche. Toma tú el control, Señor, de esta noche, de la palabra, Señor. Aquí hay corazones dispuestos a ser limpiados, a ser transformados y, ¿por qué no?, a ser confrontados por ti, Señor. Que tú, Espíritu Santo, tomes el control de nuestras vidas. Que tú hables a nuestro corazón, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar de ti. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En estos 8 versículos tenemos 4 personajes diferentes. ¿Cuáles son? Los escribas, los fariseos, los discípulos y al Señor Jesús, ¿cierto? Y los fariseos y los escribas venían de Jerusalén y vieron que los discípulos estaban comiendo con Jesús, pero no se lavaban las manos, y ellos tenían algo que era de la tradición, que era el lavamiento de las manos. Entonces ellos estaban lavando constantemente las manos antes de comer, porque si no se contaminaban. Entonces, si no se lavaban las manos, ellos pensaban que iban a coger los alimentos y esos alimentos quedaban impuros, y al quedar impuros y los comían, ¿qué? Ellos también quedaban impuros. Por eso dice: lo que contamina al hombre. Entonces ellos ven que el Señor Jesús y los discípulos llegaron con hambre a comer con las manos sucias, y los fariseos estaban ahí mirando. Los discípulos de Jesús no están cumpliendo con la ley, no se están lavando las manos para comer. Y le preguntan al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Entonces yo creo que ellos esperaban que el Señor Jesús les felicitara porque ellos sí se lavaban muy bien las manos, porque ellos eran muy limpios. Pero la respuesta del Señor Jesús es la esencia del evangelio, porque les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y podríamos decir: no, es que tenía razón, los escribas eran unos hipócritas. Pero quiero aquí abrir un poquito el corazón y saber que esta palabra, cuando yo la leí hace 2 días, penetró lo más profundo de mi corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando decimos este pueblo lo sentimos lejano, pero ¿qué tal si hoy hacemos esto y en vez de quitar este pueblo pones un nombre? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A ver, en su mente dígalo: Jenny, en tus labios me honras, di tu nombre, pero tu corazón está lejos de mí. Uy, qué confrontante, ¿no le parece?
Podemos tener a Dios en nuestros labios y hablar y predicar y servir con pasión y con fervor, pero aún así nuestro corazón puede estar lejos de ese Dios. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos como esos fariseos en los pecados de los demás. Y como nosotros no pecamos como los demás, y como el Señor a uno lo rescató de ese mundo y no está embriagándose, de pronto no está fornicando, no está adulterando, ¿sí? Pero hay zorras, dice la palabra en Cantares, que dañan todo el viñedo. Hay pequeñas cosas en nuestra vida que tú y yo sabemos que debemos cambiar durante años y no las cambiamos. Y aún así venimos a la iglesia, aún así venimos, levantamos manos y decimos: uy, Señor, es que los de afuera ¿cómo están? Uy, es que fulanito se apartó y mire lo que está haciendo. Uy, sutanito. Y empezamos una murmuración y a compararnos con el pecado del otro, sin darnos cuenta que muchas veces nuestro corazón, por esas pequeñas cosas, se ha alejado del Señor. Y eso estaban haciendo los fariseos y los escribas, porque tenemos que agradecerle de una u otra manera a ese pueblo que conservó la ley, que eran celosos con la ley, que ellos estaban pensando hacer las cosas bien y se lavaban las manos para que nada impuro pudiera entrar a ellos. ¿Eso estaba bien o estaba mal? No, estaba bien, porque también la ley lo informaba. La diferencia era el corazón. Y quiero que hagamos esta retroalimentación y una introspección a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque que a uno el Señor le diga: uy, tú de labios me honras, ¿eso no le duele? ¿A usted no le duele eso? Que uno le puede decir: Señor, pero yo te amo con todo mi corazón, yo te sirvo, transforma, cámbiame si es necesario, vuélveme a hacer. Y hay también una historia del fariseo y el publicano, ¿sí se acuerdan? Que los dos van a orar. Y hoy tenemos que tener esa disposición del publicano, porque los dos van a orar. Y el fariseo, en vez de enfocarse en su oración, ¿sí?, en vez de ver sus errores, empieza a mirar a ese pobre publicano que estaba ya tirado, postrado, diciendo: soy un pecador, ¿sí? Y el fariseo, ¿qué estaba haciendo? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo sí diezmo, porque yo sí ofrendo, porque yo sí voy a la iglesia miércoles y domingos, porque yo recibí a Cristo en mi corazón hace cuántos años y tengo memorizados tantos versículos. Y gracias porque no soy como este publicano. Imagínate, y el publicano está diciendo: Señor, apiádate de mí porque soy un pecador. Y dice que los dos salieron de la oración, pero que el publicano, aquel que estaba pidiendo y clamando por él, salió justificado, mientras que el fariseo no. Y muchas veces nuestro corazón se endurece. ¿Y cómo se puede endurecer? Tal vez no con los pecados visibles o grandes que encontramos, esos pecados de la carne, son a veces pequeñas cosas que no soltamos. ¿Por qué? Porque ahí mismo, si nos adelantamos un poquito y vamos al versículo 14 al 16, y dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Qué locura. Nada de lo que está a tu alrededor, de lo que está a mi alrededor, nos puede contaminar. Nada. El pecado del otro, nada nos puede contaminar. Y muchas veces le echamos la culpa a la iglesia. No, es que yo no vuelvo por la iglesia, porque es que allá me pasó esto, o fulanito, o sutanito, y empieza uno a justificar sus errores, sus cosas, en vez de aceptarlas con el pecado del otro y justificándose. Pero es que lo que está diciendo Jesús es que nada de lo que nos rodea nos puede contaminar. Lo que sí nos puede contaminar es lo que sale de nuestro
corazón. ¡Qué locura! Porque tenemos que cuidar aquí cómo hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos es que guardar nuestro corazón y tenemos que obedecer al Señor en todo lo que dice, porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, no en cuánta doctrina saben, no en cuánta letra tienen, ¿cierto? No en cuántas veces usted ofrenda o diezma, eso es una bendición. No cuántas veces usted viene a la iglesia. No, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros, que perdonen las ofensas, que perdonen a quienes se han equivocado con cada uno de nosotros. Y el Señor me hacía entender esa noche, no, una locura. Y yo decía: Dios, o sea, ya lo que tú digas, ¿sí? Lo que tú digas yo voy a hacer. Y muéstrame, porque David decía: muéstrame la inequidad, porque a veces uno la puede tener y no se puede dar cuenta de lo que tiene, pero cuando uno se mete con el Señor y a la presencia de Dios, ahí sí estábamos con Isaías: Señor, soy de labios inmundos, ¿sí? Ahí Dios nos muestra nuestro pecado, pero eso se cautiva con una relación genuina. ¿Cómo vamos con esa oración diaria? Como decía Tania, madrugar, orar de madrugada. Que sea lo primero que hagamos antes de salir, porque si no salimos en la carne y vivimos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Podemos ser salvos, sí, pero no reflejamos a Cristo con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entonces, al leer la palabra, al meternos con el Señor nos empieza a mostrar todo aquello que debemos cambiar. ¿Cómo así que llevamos años sin perdonar? 10, 20 años en el Evangelio sin perdonar. Ahí hay una limitación impresionante. Tenemos que perdonar a nuestros padres, tenemos que perdonar a quienes nos hicieron daño. Eso es lo básico. Tenemos que reflejar a Cristo con nuestras actitudes diarias, y no tiene que ver con decir: no, es que yo nací así, es que yo soy así, ¿sí? No, con el Señor no. Yo era así, pero Señor, transfórmame. Y ver a un Moisés como era, y ser transformado, cómo Dios le cambia ese carácter, cómo ese corazón de piedra lo transforma con un corazón de carne. Tenemos que perdonar, iglesia. Tenemos que rendir nuestro corazón totalmente al Señor, sin importar cuántos años nosotros llevemos en el Evangelio. Aún hay cosas por cambiar. Aún Dios tiene más cosas por mostrarte a ti. Porque del corazón, más adelante dice que del corazón es donde salen todas las cosas malas. Las traiciones, los engaños, los deseos pecaminosos, la murmuración, la falta de perdón, el rencor, la lascivia, todas esas cosas nacen ¿de dónde? Del corazón. Y ese corazón tiene que ser transformado. Y Dios te quiere transformar el corazón hoy. Hoy Dios quiere transformar nuestro corazón. Y no porque llevemos muchos años, no necesitamos ser limpiados aún más purificados, más transformados. Yo recuerdo un testimonio de un pastor en México, que cuando yo contaba mi testimonio así por las redes sociales, él me contactó y me dijo que quería que hiciéramos un live juntos, pero que él quería conocer pues mi testimonio a solas. Entonces tuvimos una videollamada y él me empezó a preguntar cosas y cómo fue la transformación, y sí, yo le conté mi testimonio y empezamos a hablar súper bien. Y yo le dije: cuéntame, tú también, ¿por qué predicas? Cuéntame, ¿cuál es tu testimonio? Y ese testimonio, dije: no, ese está más impresionante que el mío todavía. Ese testimonio impresionante me marcó muchísimo, porque él me dijo: Jenny, yo soy hijo de pastores y yo crecí en la iglesia amando al Señor, y él es músico. Entonces yo cantaba en la iglesia, yo predicaba, escuelita de niños, todo. Y entró a canción. Digamos, eso es como
como una universidad de música cristiana, para músicos cristianos. Y él entró a Canción y es que escuchaba los testimonios. Y es que Dios me sacó del alcoholismo y Dios me sacó de esto. Y yo era malvado y vendía droga y todo. O sea, todos tenían un testimonio impresionante. Y yo ahí, puro Salmo 1 ahí, bienaventurado ahí, en puro Salmo 1. Y él dice que se enojó y arrodillado le dijo: Señor, yo todo el tiempo ahí sirviéndote, todos tienen un testimonio y yo no tengo un testimonio. Arrodillado pidiéndole a Dios que le diera un testimonio, casi nada, ¿no? Y siguió él contándome. Cuando dice: Jenny, y unos años después me detectan cáncer y entro en un proceso muy duro de cáncer y luchando. El testimonio de él es el cáncer. Entonces él habla en su TikTok del cáncer y tiene fotos y todo eso. Y empieza esa transición, imagínense, es una enfermedad terminal. Y él empieza a luchar y empieza a decir: pero yo soy cristiano, pero yo sirviendo toda mi vida, Señor. Y a él lo desahucian. Él ahorita es gordito, pero él dice que él quedó en huesos y a él lo desahuciaron, y los de cáncer pues están allá aislados y no le podían pasar nada porque todo tenía bacterias. Entonces él pidió una guitarra, ya como su último deseo dijeron: pues no importa, si la guitarra tiene bacterias pues igual, ya está en cáncer terminal, y se la pasan. Y después de ese proceso tan duro, porque pues uno lo cuenta así, pero vivieron quimioterapias, dolor, sufrimiento. Y él dice que cantando y tocándole al Señor le preguntaba: Señor, ¿yo por qué? ¿Por qué? Y el Señor le trae a colación, dice que la imagen clarita en la universidad, arrodillado: tú me pediste un testimonio, ahora tienes un testimonio para dar. Yo, ese está mejor que mi testimonio, de verdad. Wow, qué impresionante. Entonces él pensaba que porque asistía a la iglesia, que porque no tenía un testimonio, no tenía de pronto cosas que ser transformado, que ser cambiado, pero qué equivocado estaba. No necesitamos llegar hasta allá, hasta una enfermedad o salirnos al mundo para ser limpiados. Hoy el Señor quiere hablar a nuestra vida, porque así como el Señor le dijo a su pueblo que de labios lo honraba, pero que el corazón estaba lejos, ¿qué tal si hoy nosotros también nos ponemos a pensar y a decir: Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué quieres transformar? O levantemos la mano aquí quienes somos perfectos o santos o con alitas, ángeles celestiales, querubines, serafines, ¿no? ¿Cierto? Todos acá necesitamos perdón del Señor. Todos necesitamos llegar todos los días con un corazón arrepentido a decirle: Señor, hoy me enojé. Señor, yo sufro con el carácter. Señor, yo sufro porque murmuro. Yo sufro porque a mí se me salta y grito e insulto y digo groserías. O eso no lo debemos cambiar. Eso lo debemos cambiar. O tal vez es orgullo, soberbia, creernos más que lo demás o querer lo que tiene el otro. A veces son cosas tan pequeñas que no las podemos ver, pero cuando nos acercamos al Señor son reveladas, y el Señor quiere que seamos transformados, porque habían 4 personajes diferentes, ¿cierto? Estaban los fariseos, los escribas y ¿quiénes más? Los discípulos y el Señor Jesús. Pero los fariseos decían que tenían otra perspectiva, estaban viendo que los otros estaban comiendo con manos inmundas, mientras que los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Disfrutando de la compañía de Jesús. Yo me los imagino comiendo todos, porque el comer en la palabra tiene que ver en comunidad, ¿sí? En compartir, y estaban todos disfrutando de la comunión, de las palabras de Jesús, estaban disfrutando, pero aún así los discípulos también fallaron, porque teniendo al maestro también cometieron errores y también tuvieron que ser purificados y santificados día a día. Entonces, ¿qué tal, amada iglesia, si nosotros nos acercamos más al Señor desde un corazón contrito y humillado que Él nos rechaza, para ser transformados, para poder reflejar y ser la luz allí afuera?
Que cuando nos vean digan, yo creo en Dios o creo en Cristo por esta persona, porque es diferente a los demás. Pero imagínate un cristiano y peleando y lo tienen afuera como la peleona del peleón o como el murmurador, y son cosas que no se ven o que uno ya se acostumbra a vivirlas, pero no que se acostumbre no quiere decir que le agrade al Señor. No, el Señor quiere transformarnos, quiere limpiarnos día a día y que lo reflejemos a Él. Cuando yo fui confrontada con esta palabra, yo decía, Dios, yo te amo de verdad, o sea, de corazón, yo te amo. Acércame con tus lazos de amor, acércame y hazme como tú. Él es el alfarero que nos quiere transformar, y aún poderle decir, si es necesario que me rompas, rómpeme y vuelve a ser, pero que mi corazón nunca se aparte de ti. Que podamos vivir en espíritu, en comunión unos a otros, y que el Señor al final, cuando vea que nosotros nos dejamos transformar, moldear en nuestro carácter, en nuestras cosas, nos puede decir, siervo fiel, se deja moldear. Más se revela, más se enseña, más se dirige, pero que tengamos ese corazón de poder ser transformados por el Señor. Amén. Ya son las 8. Entonces, ¿qué tal si utilizamos este tiempo que queda, amada iglesia, para orar y para ministrar? Levántese, póngase ahí sobre sus pies y no piense, ay, esta palabra hubiera sido para fulanito, lástima que no vino. No, esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para mí primeramente, porque no quiero ver el pecado del otro, porque no quiero ver lo que los otros hacen. Hay cosas que hasta nosotros mismos sabemos que tenemos que cambiar, pero que hemos postergado y postergado, y es que yo soy así. No, Dios no quiere que sigas un día más así. No quiere que sigas un día más en ese pecado, siguiendo tu corazón, sabiendo que eso no está bien o no es lo correcto. Pero lo más hermoso del Señor es que no te deja solo ni sola. Lo más hermoso del Señor es que está ahí para decirnos que nos va a ayudar, que es Él el que va a hacer ese cambio, que es Él el que lo puede hacer, porque en tus fuerzas es imposible dejar eso. Pero cuando tú rindes tu corazón como ese publicano, cuando disfrutas de la compañía como los discípulos comiendo con su maestro, cuando somos sinceros y no hay altivez ni orgullo, cuando tenemos un corazón contrito y humillado y lo rendimos a Él, el Señor puede cambiarnos y seremos un testimonio de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y aún si tú llevas muchos años en el Evangelio, dile al Señor que te muestre lo que hay en tu corazón, que hay una raíz de amargura profunda que a veces no entiendes ni comprendes por qué reaccionas de esa manera. Es porque no hay un corazón sano, y porque aunque de labios lo honremos y hablemos de Él, nuestro corazón está ahí aislado de Él. Pero el Señor hoy quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él.